Compartimos la pantalla. Bien, el nuevo tema es geometría analítica. Geometría analítica para la carrera de electrónica de nivel 100. ¿Ya? Geometría analítica tiene por objeto la resolución de problemas geométricos utilizando métodos algebraicos. Es el estudio de figuras geométricas que utiliza un sistema, puede utilizar sistemas cartesianos ubicados en el plano, en el espacio. Los métodos para resolver son métodos analíticos de forma algebraica. Aquí tenemos figuras, por ejemplo, que son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, ¿no? Estas ramas interpretan rectas curvas, ¿no? Se resuelven mediante expresiones algebraicas, ¿ya? En un conjunto de x coordenadas. La importancia de geometría analítica establece una correspondencia entre curvas geométricas y ecuaciones algebraicas. Como el mundo se construye en forma del espacio, la geometría analítica tiene aplicaciones en la industria y también en la vida cotidiana. Se aplica estos para la vida cotidiana. Cuando hablamos de sistema de coordenadas cartesianas, un sistema de x cartesianos son dos rectas perpendiculares que dividen al plano en 4 cuadrantes y sirven para representar cualquier punto del plano. Y aquí tenemos, por ejemplo, las coordenadas rectangulares. Aquí tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, los dos son positivos, los dos signos son positivos. ¿Qué quiere decir? A este lado positivo, a la parte de vertical también positivo. Primer cuadrante. Un ejemplo, 2, 3, ¿no? Entonces, el 2, 3 son los dos positivos. 2 en el eje X, 3 en el eje Y. Siempre se empieza por el eje X y el eje Y. En el segundo cuadrante tenemos negativo en X y positivo en Y. En este caso, menos 3 y 1 es en el eje Y. En el tercer cuadrante, los dos son negativos. Menos 1.5 en X, menos 2.5 en Y. En el cuarto cuadrante, uno es positivo el eje X y el eje Y es negativo. Vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? También llamamos también los ejes cartesianos, su característica fundamental. Son dos ejes perpendiculares. Una abscisa, el eje X, abscisa, el eje X, y el otro eje Y, que es la ordenada. En este caso, por ejemplo, el eje X, la abscisa, el eje Y, la ordenada. Entonces, de esa forma se interpretan los problemas. En el ejemplo que hemos tenido más antes, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en las abscisas es 2 y en la ordenada 3. Aquí la abscisa es menos 3 y la ordenada es 1. En este otro punto, menos 1.5 es la abscisa eje X y la ordenada menos 2 eje Y. Y aquí el otro punto, 0, 0, entonces llegaría a ser el punto de origen. Entonces, esas son las formas rectangulares. Entre la distancia de dos puntos, vamos a interpretar su desarrollo, cómo encontramos esa distancia entre dos puntos. Sean los puntos P1, X1, Y1, y P2, Y2, X2, perdón, y Y2. Dos puntos cualquiera de la figura. Tenemos que determinar la distancia D entre los puntos P1 y P2 por el método del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos P1 y P2. Fabricamos los dos catetos de forma perpendicular. Entonces, aquí debo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, que es la longitud más larga, es igual, dice, a la suma de los dos catetos, este es uno de los catetos, elevados al cuadrado. Debo sumar los dos catetos elevados al cuadrado. Cuando aplico la fórmula, dice x2, ¿no? x2 menos x1. Entonces vamos a tener para el x más la y. Entonces tengo y2 menos y1. Entonces, queriendo solamente la distancia, esta distancia debo poner raíz, entonces distancia va a ser raíz dentro de estas dos distancias. Cuando hago un ejemplo de aplicación, ¿no? Ubicado los puntos A y B, hallar la distancia entre los puntos A, menos 3 y Y1.
y el punto B es 5 y 7. La respuesta dice que tiene que salir 10. Aquí tengo la fórmula y reemplazo a esta fórmula. En primera instancia, x2. El x2 es 5. 5 menos, dice menos 3. Esto llegaría a ser el x1. Más, dice, el y2. Y2 es 7, ¿no? Menos y1, menos 1. Haciendo la operación, ¿qué es lo que voy a tener? 5. Menos con menos es más. 5 más 3, 8 al cuadrado. Más 7 menos 1, 6. 6 al cuadrado, ¿no? 8 al cuadrado, 64. 6 al cuadrado, 36. Sumados me va a dar raíz de 100. Entonces, raíz de 100, sacando me va a dar 10. La respuesta me sale 10. Cuando hablo de geometría analítica, debo hablar de la división de un segno de una razón dada. Entonces, sí, la recta P1 y P2 son extremos de esta recta, ¿no? Las coordenadas X y Y es el punto P que divide este segmento y la razón dada va a ser P1, P y P2. Entonces, eso es lo que debo analizar. Entonces, cuando tengo respecto a X, entonces la respuesta P1, P, entonces va a ser X menos X1, luego P, P2, X2, P, haciendo el desarrollo, que esto viene a multiplicar y a dividir y a sumar, me va a dar esta respuesta para encontrar el X, X1 más la razón, R, X2, más 1 dividido entre 1 más la razón. Para la Y lo mismo, X, P1, P, P2, entonces haciendo las operaciones vamos a tener para la Y, para encontrar la Y1 más R más Y2, 1 más R. Entonces, eso llegaría a ser, cuando hablo del caso del punto medio, ¿no? Dice, ¿no? En el caso particular del punto P, es el punto medio de un segmento P1 y P2, entonces la razón será R1 va a ser 1, de esta manera Y, X y Y se reduce a la expresión. El punto medio R1, R va a ser 1. Entonces, poniendo R1, vamos a tener este valor, ¿no? X más X2 sobre 2, entonces lo que tengo es, cuando pongo 1 más 1 me va a dar 2, entonces aquí te reemplazo 1, la respuesta x1 más x2 dividido entre 2 es el punto medio, y1 más y2 sobre 2 el punto medio para y, entonces esto llegaría a ser un segmento de la razón, a la vez el punto medio de un segmento dado, ¿ya? Cuando hago problemas, dice el punto que divide el segmento desde el punto A, menos 2 y 1, y el punto B, 6, 5, tiene una razón, un tercio. Allá dice el punto PX, donde corresponda, ¿no? Entonces, haciendo para el cálculo de X, ¿no? Entonces, X, la razón es un tercio, esto es X1, X2, la razón es un tercio. Reemplazo, tengo el punto X1, que vale menos 2, más R, que es un tercio, por 6, ¿no? El X2. Y 1 más la razón, un tercio. Haciendo operaciones álgebraicas, en este caso aritméticas, tengo el mínimo común es 3. 3 por 2 menos 6. ¿No? 6, 1 por 6 es 6, entonces menos 6 más 6 me va a dar 0. 0 dividido entre 3 es 0, entonces 0 dividido entre esta expresión, que es 4 tercios, me da 0. Por lo tanto, el X es 0. Para Y, lo mismo para Y, debo aplicar la fórmula cuando tiene la razón. Entonces, Y1 más la razón, Y2, 1 más la razón. En este caso sería un tercio. Reemplazando tengo 1, el Y1 vale 1, el Y2 es 5, un tercio por 5, ¿no? 1 más la razón que es un tercio. Aquí tengo que tener mínimo común entre estos dos es 3. 3 por 1 es 3, 5 por 1 es 5. Aquí vamos a tener 3 más 1 es 8, 8 tercios. 3 por 1 es 3, 3 más 1 es 4. Entonces los extremos se me simplifican y lo que va a quedar 8 dividido entre 4 me da 2. Por lo tanto, Y vale 2 para este ejemplo. Cuando hablo de los puntos medios,
Del punto medio, por ejemplo, dice, ¿no? Si P1 es 4, 2, P2 es 2, X2, los extremos del segmento P1, hallar el punto medio. Aplico la fórmula X1 más X2 dividido entre 2. En este caso, X1 es 4, X2 es 2, entonces debo dividir entre 2. Reemplazando, vamos a tener 4 más 2 entre 2 es 4 más 2 es 6, dividido entre 2 es 3, por lo tanto x vale 3. Para el cálculo de y, para y, por ejemplo, tengo y1 más y2 dividido entre 2. Haciendo las operaciones y2, y en este caso y1 vale 2 y el y2 vale 6. 2 más 6 me da 8, 8 dividido entre 2 me da 4. Para la y me da 4. Cuando hablo de la pendiente, se llama pendiente al cociente angular de la recta tangente de un ángulo de inclinación, ¿no? La pendiente de una recta se designa comúnmente por la letra M. La pendiente del ángulo de inclinación de la recta tenemos esto. Tenemos en primera instancia una línea perpendicular del eje X y el eje Y. Cuando hablo de la pendiente, vamos a trazar una línea recta y aquí tenemos el ángulo, ¿no? El ángulo es alfa, por lo tanto, la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa. Tenemos los dos puntos, ¿no? Y debemos trazar los puntos catetos de forma perpendicular. Y lo que vamos a tener es, en este caso, el vertical y el horizontal. Por lo tanto, la pendiente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es Y2 menos Y1, el cateto opuesto, X2 menos X1, el cateto adyacente, ¿no? Y cuando hago ejemplo de aplicación, me pide hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B, ¿no? El punto A tiene menos 1 y 2, el punto B 7 y 4. La respuesta dice que es un cuarto. Esta es la forma para encontrar la pendiente, y2 menos y1, x2 menos x1. Reemplazando los valores, y2 es 4, y1 es 2, 4 menos 2. Para x2 es 7, perdón, x2 es 7, ¿no? 7 menos 1, ¿no? Menos con menos me va a dar más 1. Entonces aquí 4 menos 2 es 2, 7 más 1 es 8. Simplificando, la pendiente me da un cuarto. Otro ejemplo, dice hallar las inclinaciones de las dos puntos, ¿no? Hallar el ángulo de inclinación más que todo de esta recta, ¿no? Tengo que encontrar la pendiente. La pendiente es, en este caso, Y2, en este caso Y2 es 3, menos Y1, que es 6. 3 menos 6 es menos 3, X2 menos X1. X2, ¿no? Menos X1. Entonces, 1 menos 4 me da menos 3. 3 dividido entre 3 me da 1. Menos con menos sobre menos me va a dar más. Por lo tanto, la pendiente es 1. La pendiente es 1 y debo encontrar el ángulo de inclinación, ¿no? El ángulo de inclinación va a ser inclinación tangente menos 1, le va a dar 45 grados. Entonces, esto llegaría a ser el problema. Voy a dejar de compartir la pantalla. Van a tener su práctica.